que vino a Así es. duplicar todo. Es correcto, querido Daniel. Oigan, bueno, miren, ya sé que y estoy interrumpiéndoles, pero no quiero desaprovechar la oportunidad de presentarles a la maestra Sandra Basolo y de decirles rápidamente, sin quitarles mucho tiempo del que ya hemos llevado con este proceso, pueden extenderse un poquito más, licenciada, unos 10, Sí, 20 minutitos, no pasa nada. sí, Pero gracias. sí decirles que la licenciada Basolo es una persona que tiene una trayectoria profesional muy hermosa en la ciudad de Saltillo dentro del ámbito de la comunicación. Ella es comunicóloga, pero no nada más de título, sino que realmente ha ejercido, es de las pocas personas, fíjense bien lo que les voy a decir, que egresan o egresamos de una facultad de comunicación y tienen la dicha de poder ejercer el arte de comunicar. Y la licenciada Basolo lo ha hecho de una manera espléndida. Así que tiene muchísimos reconocimientos y mucha participación, no nada más a nivel local, sino también nacional. Entonces les invito a que aprovechen todo el bagaje que ella pueda darles, que todas las, no sé, todo ese conocimiento que ella ha adquirido durante todo ese tiempo de ejercicio en la profesión de la comunicación y puedan ustedes también preguntar, puedan ustedes también aprender de lo que ella ha hecho y ver que la comunicación es un proceso hermoso del que dependemos todos los seres humanos y del que dependen también todos los quehaceres. Así que bueno, les presento a la licenciada Sandra Basolo. Licenciada, ellos son nuestra segunda generación de ingenieros industriales de Sí, ventas online. Así que bienvenidos todos y qué maravilla que podamos estar haciendo esto posible. Ahora sí, los dejo. Ya saben que estoy a la orden, les mando un abrazo muy cálido y bueno, pues aquí estamos. Que pasen buena noche. Y eres anfitrión, sí. adelante. Gracias, doctora. Gracias. Muy buenas Con noches para gusto, que todos. estén bien. Gracias, un abrazo. Gracias, pues ya me dejó sin palabras aquí la doctora con esta presentación. Yo me pongo nuevamente a sus órdenes. Me da gusto que ya sea la segunda generación de ingenieros industriales y de sistemas. Les deseo muchísimo éxito. Y como ya también lo dijo Ana, bueno, y lo comentamos ahorita en la otra reunión que iniciamos, esta materia es un complemento. Obviamente no vamos a ver cuestiones tanto técnicas o matemáticas. Esto es para que fortalezcamos el diálogo y busquemos precisamente los canales para mejorar nuestra forma de expresarnos. Ustedes que seguramente ya muchos son profesionistas, están buscando una segunda carrera, entonces entendemos que el proceso de comunicación es importante en cualquier ámbito en el que nos vayamos a desarrollar. Y a veces también la modernidad y esa facilidad que tenemos ahora, lo que platicábamos hace rato del WhatsApp, de que a veces ya no nos expresamos cuidando tanto aquellas reglas ortográficas, nos vamos a dar cuenta que siempre las vamos a necesitar. Eh, eh, Parece mentira, pero cada vez nos hacemos un poquito más flojos y escribimos ya con emojis y a lo mejor escribimos cortando palabras o abreviándolas y todo eso, pero va a llegar un momento en el día o en el día a día de nuestra carrera que obviamente requerimos toda esa formación que nosotros obtuvimos a lo largo de nuestro desarrollo profesional y no podemos escribir un informe con emojis y no podemos hacer ese uso de ese lenguaje que ya se nos ha facilitado tanto a través de las redes sociales. Entonces, vamos a precisamente a revalorar, a darle un nuevo valor a la comunicación escrita y por ende a la comunicación oral. Entonces, yo estoy a sus órdenes. Vamos a ver brevemente lo que es el paso del proceso de la comunicación para entender precisamente ya más adelante cómo se lleva a cabo el proceso de comunicación oral y el proceso de comunicación escrita, que es la materia que nosotros vamos a analizar. Entonces, sí me gustaría que tuviéramos mucha interacción, que estemos participando, para yo no sentirme tan sola. Es una materia bastante ligera. Ya estoy compartiendo aquí. Sí estábamos todos allá en la otra reunión, ahorita que estuvimos en el Google Meets, sí estábamos todos, los mismos de ahorita. ¿Alguien que me diga? Para ver hasta dónde me regreso. Pues ahorita los que estamos, creo que sí estamos, Sí estamos todos. Hay faltan alguien, todavía algunos de conectarse.
¿Hay alguien que no entró al Google Meets? No, creo que sí éramos todos. Entonces, para irme ya a lo que estábamos viendo de los elementos que conforman la comunicación, de hecho, íbamos en el apartado del canal y eh, ahorita lo vamos a ver de manera gráfica. Interrúmpanme en cualquier momento, por favor. Entonces, el canal es el medio a través del cual se envía el mensaje. Ya hablamos de poquito de las redes sociales, de cómo nos comunicamos ahorita de manera tan rápida y tan efectiva. Y bueno, también hay que comprender de qué forma nosotros ahorita recibimos información de noticias, o sea, el canal de televisión, y ahorita no vemos tanto las noticias a través de la televisión, sino que tenemos en la palma de la mano, en el teléfono, tenemos un resumen informativo si estamos inscritos en suscritos a algún medio de comunicación, podemos ver rápidamente un resumen informativo, o si no podemos ver el partido de fútbol del domingo pasado, bueno, pues nos llegan los resultados a nuestro celular. Entonces, ya tenemos otros canales y otras vías de comunicación. Las tradicionales a lo mejor se han estado modificando, han estado viviendo precisamente esa adecuación a los tiempos modernos, pero seguramente habrá muchas vías, muchos canales que seguiremos consultando en el transcurso de nuestra vida profesional. Alguien ha dicho que van a desaparecer los periódicos. No han desaparecido del todo, más bien se han transformado. Y el periódico quizás en algún momento tuvo su auge y a lo mejor nosotros tuvimos esa vida donde las noticias solamente nos llegaban a través del periódico, y ahora pues tenemos todos los periódicos en línea, ¿verdad? O muchos de los periódicos que nos interesan los tenemos en línea. Si queríamos tener noticias reales de cómo se ve México en el extranjero, pues no podíamos ver qué estaban diciendo los periódicos de Francia o los periódicos de España o un periódico en Sudáfrica, y ahorita tenemos la posibilidad de ver esos periódicos, de acceder a esos canales y a esos medios. Entonces, los medios tradicionales se han estado adecuando, pero obviamente están surgiendo nuevas formas de comunicación. El código es esos signos y esas reglas empleadas para enviar el mensaje. Habrá diferentes códigos. Ahorita nosotros nos comunicamos a través del idioma español, pero ese idioma español también tiene sus reglas. Y como les decía hace un momento, una forma va a ser la que nos comunicamos en un ambiente no formal, y otra forma va a ser la que nos comunicamos ya cuando estamos elaborando un trabajo para precisamente nuestro empleo o para nuestra carrera profesional. Entonces, esos signos y códigos también los vamos a retomar en esta clase, y vamos a estar platicando de estos temas. El contexto también forma parte de este proceso de la comunicación. ¿En qué contexto nos estamos desenvolviendo? ¿En qué contexto estamos enviando el mensaje? Eso influye mucho en la forma en que se recibe, en que se envía, en que se recibe y en que se interpreta el mensaje. ¿Sí? El contexto es la situación en donde se desarrolla el proceso de la comunicación. Entonces, si ustedes analizan cualquier proceso de comunicación que ustedes viven todos los días o todas las horas del día, entenderán que estos elementos forman parte de ese proceso. Y estos elementos los vamos a ver aquí de manera gráfica, en este pequeño ciclo de la comunicación, pero no son los únicos, ¿sí? Vamos a entender que este ciclo de la comunicación, aquí se los estoy presentando de manera muy básica, pero se va a enriquecer con muchos otros elementos. Estamos viendo aquí el emisor y el receptor en el otro extremo. En medio vemos un mensaje. Ese mensaje se compone de un código, ¿sí? Se conforma de un código que compartimos en común el emisor y el receptor. Porque si iniciamos hablando en otro idioma y el receptor domina otro idioma diferente al nuestro, el proceso de la comunicación no se va a dar. Si yo me pongo a ver una película que viene en turco y no tengo el subtitulaje, pues difícilmente voy a entender de qué se trata esa película, ¿sí?
Es algo muy, muy básico, pero lo quiero retomar desde estas instancias para ir entendiendo dónde entra la importancia de la comunicación efectiva oral y escrita. Entonces, emisor y receptor compartimos un código y enviamos un mensaje a través de un canal que puede ser de muy diversas índoles, ¿sí? Y el contexto es en el que se envuelve completamente este proceso de la comunicación, ¿sí? Pueden ustedes decirme ahorita que estamos en un contexto de un nivel profesional y que no tenemos que volver a estudiar los acentos o las reglas ortográficas. Sin embargo, se justifica en la medida en que nosotros estamos formándoles, ¿sí? Y estamos aportando para que ustedes sean profesionales completos y que no tengan, y que tengan las herramientas suficientes para que no caigan en errores o en imprecisiones al momento de comunicarse. La comunicación y nuestro lenguaje está en constante crecimiento y en constante transformación. Entonces, nunca vamos a aprender, nunca vamos a terminar de aprender cuál es la forma correcta de escribir, cuál es la forma correcta de usar los acentos o de poner puntos, poner comas, poner punto y coma, ¿sí? Creo que es un lenguaje tan rico que ni el más experimentado escritor o corrector o editorialista tiene todas las reglas dominadas, ¿sí? Seguramente ustedes recuerdan aquellas reglas del sujeto, el predicado, los verbos, los adverbios, y a lo mejor lo tenemos allá en nuestros cuadernos de primaria, de secundaria, cuando estuvimos estudiando el idioma español. Pero siempre es bueno recurrir al diccionario. Ahorita ya el diccionario no es aquel libro enorme, ¿no? Que teníamos que consultar. Algunos de ustedes son muy jóvenes, algunos quizás no, tengan recuerdo de aquellos diccionarios que consultábamos. Y ahorita lo tenemos al alcance de la mano y por eso mismo es importante recurrir precisamente a los diccionarios. Nuestro idioma es tan rico y somos nosotros tan limitados en su uso que no utilizamos los suficientes, adjetivos calificativos, no utilizamos los suficientes sinónimos, los suficientes antónimos. Entonces, ahorita aprovechemos los canales, aprovechemos la comunicación y si estamos redactando un proyecto, si estamos redactando un informe, es mejor consultar constantemente aquellos canales que nos dicen cómo está bien escrita una palabra o no. No sé, quisiera que alguien me complementara si al momento de leer un libro, de leer un informe, han tenido la necesidad de recurrir a revisar un diccionario recientemente, si alguien ha consultado un diccionario en alguna forma. ¿Alguien? Simplemente el corrector de Word. ¿Alguien lo ha utilizado para que nos dé una revisión del texto? ¿Es un Sí, corrector? el autocorrector. ¿Quién? ¿Gloria? Sí. Es, Pues en los correos cuando los envío, si trae si incurre en una regla de gramática, me lo corrige. ujú, ujú. ¿Y no has tenido una duda más allá de las que marca el autocorrector? Ahorita no. Ok, O sea, palabras que se me dificulten entenderlas, no. ok, muy bien, qué bueno, Gloria. ¿Y en algún momento, hace años, cuando a lo mejor estudiabas la secundaria, la prepa, consultaste algún diccionario de alguna forma o no? Sí, cuando nos pedían que investigáramos cuál era, a qué se refería cada palabra. Ah, ok, Eran las tareas que nos pedían normalmente los maestros de español. Por ejemplo, que buscáramos qué significaba, no sé, llave. Y ya, empezamos a buscar ahí por orden alfabético y ya, pues, entendíamos el significado de cada palabra. así es. Sí, era un ejercicio muy recurrente que nos pedían, consulta el significado de tales palabras y nos ponían, no sé, 10, 12 conceptos ahí que teníamos que consultar. Y ese ejercicio precisamente de consultar, de aprender a usar el diccionario,
de conocer los símbolos ahí que se utilizan al momento de la descripción de la palabra, también es un ejercicio que hasta la fecha seguramente nos estará ayudando muchísimo. Daniel, ¿también querías comentar de alguna consulta que hayas hecho recientemente? No, pues digo, más que consulta, o sea, sobre la pregunta de que si habíamos utilizado, digo, yo realmente, por ejemplo, al enviar un correo, antes de enviarlo, lo reviso, tanto la ortografía, o sea, todo el contexto, que se entienda, que sea entendible, porque hay veces que, pues para mí sí es entendible, pero para el receptor a veces no lo entienden de la misma manera, ¿va? Entonces, y yo a veces una práctica que tengo es hablarle a una persona y decirle, a ver, léelo y a ver si le entiendes, y a ver, y es lo que a veces hago, ¿va? Sí, eso es muy valioso también porque otros ojos ven a lo mejor errores que nosotros ya no vemos cuando estamos redactando algo. Inclusive nos saltamos algunas palabras y que las damos por hecho porque nuestra mente es más rápida y pensamos que ya está bien escrito y resulta que nos estamos saltando una conjunción o un artículo, algo muy sencillo, pero los otros ojos sí lo están viendo. Entonces, ese ejercicio es muy valioso. Yo les recomendaría también, aparte de volver a leerlo, el momento de enriquecer nuestro vocabulario. A lo mejor ya no tenemos ese diccionario del que hablaba ahorita Gloria o del que yo me refiero, un pequeño Larousse o un diccionario. Ya hay muchos diccionarios en línea. Inclusive la Real Academia Española tiene un diccionario disponible y podemos consultar un sinónimo, un antónimo. Podemos ir enriqueciendo las palabras para también enriquecer ese vocabulario, ¿sí? Tener más elementos para que nuestra comunicación se luzca como más profesional. Entonces, me da gusto que estén familiarizados con los diccionarios. Obviamente vamos a ir utilizándolos o haciendo referencia a ellos cuando estemos avanzando en la clase. Entonces, estamos hablando de la riqueza del emisor al momento de elaborar el mensaje, de que ustedes se esmeran porque el mensaje sea bien recibido y el receptor tenga precisamente la posibilidad de captar lo que a mí me interesa. Yo quiero que entienda lo que le estoy pidiendo, quiero que entienda la pregunta que le estoy haciendo, quiero que me autorice lo que le estoy solicitando, ¿sí? Quiero que asista a la junta el próximo domingo y que no ponga pretextos y que presente el documento con las especificaciones que le estoy solicitando. Entonces, esto es básicamente el proceso de la comunicación y para que también se complemente ese proceso de la comunicación, aquí falta un elemento que ya lo estuvimos haciendo nosotros poniendo en práctica ahorita que platicamos, que es la retroalimentación. Si yo me siento aquí y solamente estoy hablando sin darles la posibilidad de una retroalimentación, de enriquecer este diálogo, de enriquecer esta clase, pues el ciclo de la comunicación difícilmente se va a cumplir. Entonces, lo que esperamos es que haya un proceso de retroalimentación, a lo mejor con una pregunta, a lo mejor con afirmar que sí estamos comprendiendo lo que estamos viendo en la clase hasta ahorita, ¿sí? Si se responde el mensaje, si el niño obedece, si el maestro responde la pregunta, si el conferencista amplía el tema del que tenemos duda, si el funcionario atiende mi petición, todo eso en los procesos de comunicación que estamos haciendo, si la retroalimentación se cumple, si vamos a un concierto y le aplaudimos al artista, ese aplauso es la retroalimentación que recibe el artista a su trabajo. Si vamos a una presentación del libro y el libro se vende, pues obviamente la retroalimentación es que el libro cumplió con su función, que fue interesar a los asistentes a que conozcan el contenido completo de ese texto, ¿verdad? O de ese escrito. Entonces, el ciclo de la comunicación se desarrolla en cualquier circunstancia y ya sea que se dé en su forma verbal o no verbal, ¿sí? Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Para qué nos sirve un proceso de comunicación? ¿Sí? Hay muchos objetivos que persigue la comunicación. Vamos a verlos aquí de manera muy rápida para recordarlos y los vamos a ir dándoles ahí una recordadita a este proceso de la comunicación. Ya dijimos que es informativa, ¿sí? La comunicación
nos ayuda a darle a conocer a otra persona algún dato que esa persona no conozca o de la cual él está interesado en conocer. Queremos saber cómo estuvo el cambio de divisas en este día. Bueno, pues consultamos la información y vemos que va a haber un emisor, va a haber, no sé, la Bolsa Mexicana de Valores emite precisamente esa información, entonces están dándolo a conocer. O más fácilmente me conecto o prendo la televisión en la noche y a lo mejor en el noticiero que yo constantemente veo, ahí me dicen cómo estuvo, cómo se movió el dólar el día de hoy, ¿no? Los tópicos que a nosotros nos interesa, ¿sí? El cumple un proceso de comunicación, un proceso informativo. La radio, la televisión, esos son medios masivos de comunicación. El cine es un medio de comunicación, la prensa es un medio de comunicación, pero nosotros también somos un generador de información. ¿Sí? Al momento que yo estoy instruyéndole a alguien, que estoy capacitando a alguien en mi trabajo, no sé si alguien tenga algún proceso informativo nuevo que le aporte a alguien, ¿sí? Si ustedes trabajan no sé en dónde se desempeñen, pero alguien que tenga que dar informes a otra persona de algún tópico que no conozca a esa persona. ¿Alguien tiene un proceso de comunicación informativa constantemente? ¿Alguno de ustedes? O sea, a lo mejor alguien da clases. El ciclo pasado tenía una persona que era maestro también en otro nivel. Muy bien. Podemos generar muchos procesos de comunicación informativa, pero es uno de los objetivos o una de las funciones que persigue la comunicación, informar a la o las otras personas. Es expresiva porque manifiesta sentimientos o emociones, ¿sí? Podemos tener un diálogo muy concreto con una persona donde yo le comparto mi sentir, mis emociones. Puedo escribir poesía, puedo escribir una novela, puedo estar también creando música, ¿sí? Y puedo yo a través de este proceso de comunicación compartir mi sentir, mis emociones y hacer parte a la otra persona de ese sentimiento que yo tengo, ¿sí? No solamente a una sola persona, puede ser a un grupo o puede ser a las masas, ¿sí? Imagínense qué tan trascendente es la creación de una obra literaria cuando se tiene que traducir a muchísimos idiomas, mueve conciencias, ¿sí? O despierta la imaginación de personas de todo el mundo, ¿sí? Los grandes literatos que han sido traducidos a un sinfín de idiomas por eso son grandes, ¿verdad? Porque tienen esa posibilidad de compartir y de manifestar sus emociones y sentimientos y despertar en personas de todo el planeta eh, esa misma emoción y ese mismo interés en la historia, ¿sí? No sé, algún libro que ustedes hayan leído que les haya despertado o que les haya movido, aparte de los técnicos que seguramente han tenido que leer por cuestión de la materia que estudian, pero algún libro que me quieran compartir, algo que les haya movido y que sepan ustedes que así como los movió a ustedes, ha movido a personas de todo el mundo. ¿Alguien? Muy bien. Pues yo una vez leí, pero era el de los hornos de Hitler, hace mucho. Ok. Y era, bueno, era un tema pues conocido por todo el mundo, desafortunadamente no por hacer algo bueno, sino algo bastante, que resultó bastante nocivo y bastante eh, desgarrador. Y seguramente ese libro, traducido a diferentes idiomas, si lo escribieron en alemán, porque seguramente lo escribieron en alemán, hubo tanto interés en un movimiento tan terrible como fue la Segunda Guerra Mundial, que provocó que se tradujera también al español. Entonces, nosotros como interesados, a lo mejor Gloria, interesada en la historia, recurrió a ese libro precisamente para tener más información acerca del tema. Entonces, a lo que voy es que eh,
se transmiten esas ideas, se transmiten esas emociones a través precisamente de un proceso de comunicación. Entonces, nos ayuda también a expresar nuestras ideas. Gracias por el ejemplo, Gloria. Y por favor, vamos a participar todos para no sentirnos tan solos. También el proceso de la comunicación, parte de la información también es formativa. Ya decíamos ahorita, alguien que tenga a su cargo dar alguna clase, dar alguna capacitación, instruir a alguna persona en alguna materia, pues cumple con un proceso de comunicación. ¿Cómo me voy a dar cuenta que ustedes aprendieron? Bueno, pues porque vamos a estar revisando algunos trabajos, vamos a estar intercambiando algunas ideas y entonces así vamos viendo, vamos evaluando este proceso formativo. El proceso de la comunicación, la función de la comunicación formativa, se va a cumplir cuando nosotros nos demos cuenta que incidimos de alguna forma en la otra persona y que la otra persona obtuvo un nuevo conocimiento que seguramente estará empleando más adelante en su formación. Muy bien. La comunicación también es persuasiva. Se trata de convencer a otros de que hagan algo. ¿Alguien me quiere dar algún ejemplo de comunicación persuasiva? Tenemos muchos y muy interesantes. Bueno, por ejemplo, nosotros en el trabajo hacemos recorridos de seguridad Ok, y pues la idea de ir con las personas es hacer conciencia con ellos de que pues usen su equipo de protección personal, de que activen los sistemas de bloqueo en las máquinas, que no trabajen con sistemas desactivados, más que nada para prevenir accidentes y que ellos pues hacerles conciencia de que pues en su casa los esperan. claro. Creo que esa es una manera de persuadirlos a que sigan las reglas de seguridad para ellos mantenerse a salvo. Sí, es tanto formativa como persuasiva, porque a lo mejor les tienes que dar estadísticas de accidentes, no sé, a lo mejor te comparas con otras empresas, y de esa forma hablas también de la familia, de que en su casa los están esperando, de cómo se afectaría, por ejemplo, pues su ausencia o una incapacidad, cómo les afectaría laboralmente, ¿verdad? O sea, todo eso como que para tratar de convencerlos, porque estás haciendo una labor de convencimiento de que utilicen debidamente su equipo de protección, más o menos, ¿verdad? Sí, Ok, muy bien. Esa es una forma de persuadir. Hay formas más crueles, ¿verdad? Cuando, no sé si les ha tocado ahí de cuando es Semana Santa, sobre todo, o las vacaciones, y que en la entrada de algunas ciudades, pues la policía pone un auto chocado y pone el mensaje, ¿no? De la importancia de cuidar cuidar los señalamientos, no beber mientras se conduce y todo. Y te ponen ahí un auto que dice más de 1000 palabras, ¿no? O sea, dice más que 1000 palabras porque te están poniendo el resultado de una mala acción al volante, ¿sí? Esa también es otra forma de persuadir y ahí se están apoyando no solamente de las palabras, sino también de las imágenes. El proceso de comunicación no solamente es, ya dijimos, no solamente es hablado o escrito, sino que también vamos a ver que hay otras formas de comunicación a través de las expresiones y a través de las imágenes. Otra forma de persuasiva la vivimos a diario, a lo mejor en las campañas políticas, ¿sí? El candidato va a tratar de convencernos de que él es la mejor opción para nuestra ciudad, para nuestro estado. Entonces, las campañas políticas tienen mucho de esta comunicación persuasiva, y también, por ejemplo, todo lo que es la mercadotecnia. Obviamente la mercadotecnia busca persuadirnos para que consumamos el refresco de tal marca, ¿sí? Porque nos va a dar un estatus, porque comprar un café en tal cafetería nos va a poner al nivel de los artistas de Hollywood, o no simplemente vamos a tener este auto porque nos da más satisfacciones, porque vamos a tener una familia unida. O sea, son los mensajes que buscan imprimir en esas imágenes, en esos videos, en esos pósters, en esas fotografías sonrientes,
para las mujeres, por ejemplo, que utilizamos maquillaje, pues vamos, son rostros bonitos, ¿verdad? Son modelos preciosas que se ponen un rubor, un labial y queremos vernos como ellas. Entonces vamos y compramos ese producto. Entonces, todo lo que es la mercadotecnia es precisamente esa persuasión que cumple el proceso de la comunicación. Básicamente estamos entendiendo, ¿verdad? La idea. ¿Algún comentario, alguna opinión, alguna aportación hasta ahorita? ¿Vamos bien? Muy bien. Otra función es meramente el entretenimiento, nos comunicamos para pasarla bien, para eh, entretenernos, ¿sí? No necesariamente tenemos que cumplir con una función, solamente por el mero gusto de comunicarnos, ¿sí? Queremos charlar con un amigo, queremos charlar con nuestros padres, con nuestros hermanos, charlar en una reunión más informal con nuestros compañeros de trabajo. Sí, no sé, lo acabamos de vivir ahora el domingo para quienes les gusta el fútbol americano o para quienes nada más nos gusta la carne asada. Buscamos precisamente esos encuentros, propiciamos esos encuentros solamente con el afán de comunicarnos. Vamos a tomarnos un café y en realidad ese tomar el café es, quiero platicar contigo, quiero que me des tu opinión o solamente quiero que me escuches, ¿no? Entonces, es una forma de cumplir una de las funciones de la comunicación. Las características de la comunicación, ¿sí? Para transmitir ese mensaje, lo que pensamos, lo que sentimos, perdón, la comunicación tiene que cumplir con ciertas características. Una, que sea clara, ¿sí? Es el mensaje fácilmente entendible y comprensible. Eso lo tenemos que preguntar. Como dijo ahorita nuestro compañero Daniel, yo le pido a alguien más que lo lea, ¿sí? Para que me diga si sí se entiende lo que yo estoy tratando de decir. Eso es solamente en un comunicado chico, pero a lo mejor también en un reporte grande, si ustedes alguien ha hecho una tesis o van a elaborar una tesis, es mejor que varios ojos precisamente le den una revisada para que se comprenda bien lo que estamos haciendo. Si alguien se decide a escribir un libro, si alguien tiene una vena de escritor y en algún momento quiere desarrollar una novela o quiere desarrollar la escritura de cuentos o de poesía, tendrá muchos ojos encima que van a estar precisamente ayudando a que la redacción sea precisa y sea clara. Entonces, primero que nuestra comunicación sea clara, que sea precisa. Es la información y el mensaje debe ser preciso y completo. Si yo convoco a una junta, pues mínimo tengo que dar toda la información completa para que se cumpla con el objetivo de que esa persona llegue el martes a las 8 de la noche y no se presente el miércoles a las 7 de la mañana o acuda a otro lugar porque no le dije exactamente dónde iba a ser la reunión. ¿Cuántos problemas se han generado por una comunicación que no es clara y no es precisa? ¿Alguien ha vivido algún error de comunicación recientemente? Bueno, ahorita lo vivimos, nos tuvimos que meter al Google Meet porque nos falló ahí el tema del Zoom, pero por fortuna la doctora Ana los tenía todos en un chat y pudo comunicarse rápidamente con ustedes. Yo todavía no estaba en ese WhatsApp, pero eh, les pudo a decir que no podíamos entrar al Zoom, pero que podíamos entrar al Google Meet. ¿Algún otro error de comunicación que hayan vivido recientemente? ¿Alguien que me quiera compartir? Y que haya de alguna forma, pues trascendido, que haya provocado alguna situación de descontrol o difícil, ¿no? ¿Nadie? ¿Nadie, nadie? Nos Pues decían, yo creo ah, que en el trabajo, ¿no? Sí se da mucho el error de comunicación. Por ejemplo, supongamos que planeación no lanza las órdenes a tiempo y
y no le avisó a otra área que no tenía cierto material, y ahí ya se puede convertir en un error de comunicación porque la planta o el proceso piensa que sí lo tienen y ya se atrasan en sacar la producción. Sí, sí, Pues un ejemplo. claro, claro, es un ejemplo. Hay muchos, sin lugar a dudas, hay muchísimos ejemplos. Les decía yo ahorita, nos citan a una junta y resulta que no nos dijeron dónde va a ser la junta, ¿sí? Y entonces al día siguiente todo el mundo anda como gallina descabezada, se van a un lugar, se van a otro, o pusieron un dato equivocado, ¿no? Eh, si yo no puse en el oficio que la junta iba a tratar tal tema, entonces yo no me voy preparado para la junta y a la mera hora me piden el resultado de tal informe. Pues como si a mí no me comunicaron que se iba a tratar en la junta o me dijeron que la junta iba a tratar otro tema, pues estoy desinformado, ¿sí? Y no llevo la información necesaria. Entonces, la comunicación, repetimos, debe ser clara, debe ser precisa, y aquí entran en juego, por ejemplo, esos ejemplos que decíamos hace ratito. Una cosa es comunicarnos vía WhatsApp para ciertos temas, pero muchas veces, por ejemplo, en una planta, sí hago caso de lo que dice el WhatsApp, pero yo voy a confiar más en el escrito que me llegue, a lo mejor por correo electrónico, o en el que publiquen ahí en el pizarrón de avisos, ¿sí? O me llega directamente un oficio a mi escritorio dirigido a mi nombre, o llega una circular al departamento. En algunos casos, no va a ser suficiente con que nos comuniquemos vía WhatsApp, aunque sea muy práctico y muy rápido, ¿sí? Si yo trabajo y solicito un espacio, si solicito un auditorio para llevar a cabo, no sé, una presentación, puedo hablar por teléfono, puedo enviar un WhatsApp, puedo decirles, sepárenme la fecha, pero no va a proceder hasta que se envíe el oficio. En muchos casos así es porque la historia, ¿sí? Y porque el desarrollo, por ejemplo, de cualquier proceso casi siempre está por escrito, ¿sí? O sea, debemos respaldar lo que decimos a través de un documento por escrito. Y es al que se le va a dar mayor validez. Eh, en lo personal, me ha tocado trabajar en algunas áreas de gobierno y, por ejemplo, todos los procesos de gobierno, aparte de que a veces resultan muy engorrosos, pero requieren precisamente un número de oficio, requieren un seguimiento, requieren una respuesta y todo eso va por escrito. No va a ser suficiente inclusive el correo electrónico. Tiene que ser a través de un oficio, a través de un comunicado y en algunos de los presumo yo también que en algunos de los ámbitos laborales donde ustedes se desempeñan, también por escrito es como va a ser más efectivo, ¿sí? Entonces, ya vimos que la comunicación, para que cumpla con su proceso, debe ser clara, precisa, objetiva también, ¿sí? Es mejor no meterle mucho de nuestra cosecha en un documento oficial o en un documento informativo, ¿sí? No podemos darle tantas calificaciones a menos que sea algo muy privado. Se refiere a objetivo porque es información veraz, auténtica e imparcial, ¿sí? Ustedes a lo mejor han escuchado que algunos medios precisamente así se anuncian, un periódico o una radiodifusora o un canal de televisión que es imparcial y que es objetivo y que es audaz y que es auténtico, ¿sí? Ah, buscan convencer al auditorio de que ellos no están a favor ni en contra de nadie, ¿sí? Obviamente ya vemos a nivel macro, pues que hay ciertos intereses y habrá medios que defienden más una postura política u otra, pero ese es tema de otra materia. Pero a esa objetividad, a eso se refiere. Si yo voy a dar una información clara, precisa, oportuna, objetiva, es mejor darla de manera imparcial, ¿sí? Si estoy dando un informe en una junta, pues a lo mejor al gerente de la planta no le va a interesar si estuvo muy bonito o si batallaste mucho o si te cansaste demasiado. Tú tienes que dar la información de manera imparcial, correcta y precisa. ¿Sí? Se entiende lo que es la palabra objetividad. Oportuna, mensaje adecuado para el fin que se desea conseguir. Si yo estoy solicitando algo
lo voy a enviar con suficiente anticipación para no estar pidiendo cosas un día antes o el mero día o ya cuando pasó la fecha que yo lo necesitaba. La oportunidad es importante. Si yo como medio de comunicación quiero dar a conocer una marcha que se va a llevar a cabo en la calle de Allende y va a estar cerrada la calle a partir de las 10 de la mañana, pues soy un medio comprometido y yo le aviso al público desde mi noticiero de las 6 de la mañana o 6:30 que la calle de Allende va a estar cerrada para que la gente me crea, para que la gente a la próxima vez confíe en mí y prenda el radio desde temprano o cheque mis posts en las redes sociales desde temprano, porque este medio sí me gusta porque da la información oportuna, porque me dice cómo está el tráfico, porque me dice cómo va a estar el clima mañana, ¿sí? Esa es oportunidad. Eso se aplica mucho en los medios, pero lo aplicamos también nosotros en todos nuestros procesos de comunicación, ¿sí? Hay que darle información de manera oportuna. Inclusive si invitan a su boda, no invitan 15 días antes, ¿verdad? O sea, van a invitar inclusive con meses, algunas ocasiones, con meses de antelación para que la gente tenga de manera oportuna ya la fecha para esa ocasión, para ese evento. También las características de la comunicación es que sea interesante, que sea un mensaje atractivo, motivador, que lo que nosotros estemos dando no cause precisamente un efecto, el efecto que nosotros esperamos, cause un efecto positivo, ¿sí? Quiero dar un mensaje atractivo, quiero llamar la atención. eh, por ejemplo, simplemente para esta clase, pues al menos hago una presentación para respaldar lo que yo estoy haciendo. A lo mejor en algún momento les voy a poner un video y buscamos que nuestro mensaje sea lo más atractivo posible. Si tú tienes que dar un informe en la planta, si tienes que capacitar, por un lado también vas a llevar una presentación a lo mejor similar a esta, o también vas a llevar videos como evidencias, vas a llevar estadísticas. Buscamos que nuestro mensaje sea atractivo. No solamente es la palabra, sino que también debemos buscar elementos que hagan atractivo este mensaje. ¿Cómo ven las características de la comunicación? ¿Hasta ahorita vamos bien? ¿Algo que se nos esté pasando, que consideren importante para comprender mejor esto de la comunicación? Una disculpa, pero me dio la gripa bien fuerte en estos días. ¿Algo que quieran aportar a lo que estamos viendo de comunicación? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, yo no Bueno, tengo dudas. gracias, Gloria. Bueno, vamos a continuar con las características de una comunicación efectiva. Ya dijimos que el proceso de comunicación se va a cumplir cuando nosotros encontramos que la otra persona reacciona de acuerdo a lo que nosotros, al mensaje que nosotros le enviamos, ¿sí? A la información que le dimos, a la pregunta que le hicimos, al informe que le presentamos, a la petición que hicimos, ¿sí? En un proceso organizacional, algunos de ustedes asumo que ya forman parte de alguna organización laboral. La comunicación es la que hace efectivo que los miembros de cualquier empresa puedan trabajar en armonía, ¿sí? Cooperar e interpretar las necesidades y las actividades que los pueden llevar a la productividad, la calidad y la sostenibilidad. ¿Qué pasa en una empresa cuando, o en un ambiente laboral, como decía ahorita Gloria, cuando no tenemos la comunicación completa? Cuando no tenemos, ahora sí como se dice, la película completa. ¿De qué nos quejamos constantemente en un ambiente laboral? Porque a mí también me ha tocado. Y decimos, es que no da la información completa, es que se lo pidieron a 2 personas, es que nos tienen trabajando en lo mismo, ¿sí? Hay muchos ejemplos. Yo la vez pasada, en el módulo anterior, comentábamos que yo no he trabajado para Grupo Salinas, pero tuve una compañera que trabajó para Grupo Salinas, que este señor Ricardo Salinas Pliego,
Es dueño, por ejemplo, de TV Azteca, de lo que era Salinas y Rocha, de Grupo Electra y de un sinfín de empresas, ¿no? Estamos imaginándonos un señor de esa magnitud que es empresario, que es la cabeza o el presidente del grupo del consejo de administración de todos estos negocios. Entonces comentaba esta persona que en algún momento trabajó en una de esas empresas, que todas las mañanas ellos como empleados recibían un correo firmado por él, por don Ricardo Salinas. Ahora le doy más la razón porque ya saben que es un señor que usa mucho el Twitter y usa mucho las redes sociales. Bueno, el ex, porque ya no se llama Twitter, pero es un señor que se comunica mucho por redes sociales y que de repente también se mete en camisas de 11 varas. Sí saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Sí, alguien que me diga que sí, o les digo quién es. Bueno, hola, hola, ¿hay alguien ahí? Yo no Ricardo sé quién es. Salinas, ¿sí saben quién es? No, yo la verdad no. Bueno, Ricardo Salinas Pliego es un empresario, es dueño de TV Azteca, es el mero jefe de TV Azteca, es el mero jefe de Grupo Electra, todas las tiendas esas Electra y todo, es el dueño de Grupo, no sé si todavía exista, pero había una tienda que se llamaba Salinas y Rocha, él es el dueño de esas tiendas. Creo que después se convirtieron en Electra. Pero bueno, a lo que voy es que es un señor un empresario muy importante, muy prominente, y todos los días mandaba, no sé si todavía siga, pero le mandaba un correo a todos los empleados, obviamente un correo general, y les compartía avances o simplemente les daba los buenos días. Si había noticias importantes del día con respecto al trabajo, se los compartía o simplemente les daba el saludo y les deseaba buenos días o le daba alguna estadística. Entonces, imagínense qué importante que me llegue a mí, a lo mejor yo nunca voy a ver en mi vida al dueño de TV Azteca, ¿verdad? A lo mejor yo solamente soy un camarógrafo y nunca me va a tocar verlo, o a lo mejor yo solamente soy una empleada de piso en Electra y me toca vender microondas y cafeteras, y el señor nunca va a saber de mi existencia o nunca lo voy a ver. Sin embargo, el correo le llegaba a todos los empleados y era con lo que empezaban el día. Entonces, qué importante tener esa comunicación tan directa, ¿sí? Eh, del jefe, ¿no? A veces precisamente en el desarrollo o en el crecimiento de una empresa, se pierden esos grados de comunicación y solamente tenemos comunicación con nuestro jefe directo, ¿sí? Pero qué importante es cuando precisamente el mero director corporativo o el mero jefe acude y saluda, simplemente le da los buenos días al obrero por la mañana, ¿sí? Cambia mucho la percepción. O el obrero comprende mejor la importancia de su trabajo cuando le hacen una reunión y le explican por qué hay un paro, por qué estamos creciendo, por qué va a haber más trabajo, por qué no va a haber trabajo, ¿sí? Si nos comparten la misión del trabajo en el cual estamos nosotros participando. Obviamente, esa comunicación efectiva y eficaz va a lograr que de manera armónica una organización funcione mejor. Estamos hablando a nivel grande, ¿verdad? A nivel de una empresa grande. Habrá a lo mejor empresas más pequeñas, habrá a lo mejor áreas de trabajo más pequeños. Simplemente aquí, qué importante que ustedes tengan un WhatsApp donde están directamente hablando con la encargada de lo que es escuela en línea y que cualquier duda la puedan aclarar de manera inmediata. En ese chat estamos también los docentes y de manera inmediata tenemos comunicación para aclarar dudas, ¿sí? O para intercambiar simplemente información. Entonces, qué importante es que sintamos cerca la organización a la cual pertenecemos. Entonces, eso es lo que hace la comunicación efectiva.
Muchas de las quejas, no solamente en el seno familiar, sino también en el ámbito académico o en el ámbito laboral, la queja a veces es la comunicación. Si alguien de ustedes está casado, si alguien de ustedes ha vivido en pareja por mucho tiempo, o si alguien de ustedes está criando un hijo, sabe que uno de los problemas grandes es la comunicación. Por eso tenemos que trabajar en que nuestra comunicación sea cada vez más efectiva. En el seno de la familia, como en toda institución organizada, que debe perdurar a través de la transmisión de valores de generación en generación, también la comunicación debe ser efectiva, ¿sí? Para que la comunicación sea efectiva, entonces vamos a ver estas otras características. Debe ser pertinente, ya dijimos que debe ser oportuna. Es decir, que la información debe tener contenido y significado elaborada a través de palabras, gráficos o símbolos bien tratados o definidos. Pertinente, oportuna, clara, precisa, son variaciones sobre el mismo tema. También la comunicación efectiva debe estar elaborada con sencillez. Ahorita decíamos que debía ser clara, directa, precisa. Entonces, la sencillez debe permitir un orden que lleve y que conduzca hacia la comprensión inmediata de lo que se está tratando de dar a conocer. También la comunicación debe buscar que los puntos principales deben ser resaltados por lo menos 2 veces. También en la repetición está el aprendizaje. Y lo hemos vivido constantemente. Y la mamá nos repite lo mismo. Ya me lo dijiste, mamá. No, otra vez. Y el papá nos dice lo mismo. Y luego el maestro en la escuela. Y luego el jefe. Y luego el compañero. ¿Sí? En la repetición está también el aprendizaje. Entonces la comunicación nos permite que, que, que repitamos las cosas y que de esta forma hagamos más efectivo el proceso de la comunicación. ¿Sí? Los puntos principales hay que resaltarlos de alguna forma o de otra para que al momento de que se viva esa repetición, podamos garantizar que el aprendizaje se cumpla. ¿Sí? También contemplar un enfoque claro, por lo que hay que evitar muchos detalles innecesarios. A veces muchas palabras pueden traer cierta confusión. Entonces, buscar que los mensajes sean claros, que sean concisos, que sean precisos para la mayor comprensión. Si queremos elaborar un informe o estamos elaborando un correo, una carta, es mejor buscar que entre menos palabras luzca mejor el mensaje, ¿sí? A veces hay algunas profesiones, por ejemplo, que requieren que lleve muchos adornos al momento de escribir. No sé si ustedes se han topado con un contrato elaborado por un abogado o alguien de aquí sea abogado y, por ejemplo, cuando están haciendo algún acta, algún reporte, alguna tesis, tienen una comunicación muy peculiar y un lenguaje bastante peculiar que a lo mejor el resto de los profesionistas o el resto de los ciudadanos no conocemos tan a profundidad. ¿Alguien ha vivido alguna experiencia así cercana con algún documento legal? Sí, ¿Algún pues es ejemplo? que se trae muchos puntos y haz de cuenta que tienen que venir bien explicados, que las cláusulas y todo, y también en las tesis, que debe de venir bien explicado pues la introducción y de lo que se va a tratar y cómo se va a llevar a cabo y todo eso. Ajá. ¿Qué leíste tú recientemente, Azalia? ¿O qué elaboraste tú de Pues lo documento? último que realicé fue una tesina. ¿Tú eres abogada? No, soy técnico de procesos industriales en el Ah, área ok. de manufactura. Ah, muy bien, muy bien. La tesina, obviamente, aparte de todo lo que leíste, estudiaste y metiste en tu tesina, eh, tuvo un formato que seguir, que lo vamos a ver más adelante. La tesis o la tesina tiene un formato. Yo me refería también a aquellos documentos que manejan los abogados como un contrato, como un acta, si tú vas a interponer una denuncia,
esas actas que se interponen, que ellos escriben, están llenos de muchísima información y de repente muy rebuscado, porque así es la forma en que ellos se entienden, pero no es de tan fácil lectura para nosotros. Yo lo comento ahorita esto en el enfoque claro que nos está diciendo aquí de los elementos para una comunicación efectiva. Si nosotros tenemos otra profesión, si somos ingenieros, si tenemos otra profesión, somos contadores, obviamente la mayor claridad va a ser más efectiva al momento que nosotros nos estemos comunicando, ¿sí? A veces tanta palabrería, como dice aquí, puede causar mayor confusión. Es mejor que el mensaje sea claro, sea preciso, sea directo. Entonces, ya vimos cuáles son estos procesos de comunicación. ¿Alguien que quiera abonar más a lo que estamos viendo? Muy bien. Aquí teníamos otra ilustración que apoyaba esto. Vamos a pasar a lo que es la definición del lenguaje. Vamos a estar hablando del lenguaje oral y del lenguaje escrito porque la materia precisamente es comunicación oral y escrita. Entonces, ahorita platicábamos de la facilidad que tenemos nosotros para comunicarnos con nuestros semejantes porque tenemos un lenguaje, ¿sí? Es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y para comunicarnos a través de diferentes signos. Algunos signos son orales, que es el habla, precisamente. Los otros signos son los escritos. En algún momento nos pusimos de acuerdo y dijimos que esta sonido gutural que nosotros emitíamos iba a tener una expresión escrita, ¿sí? Como si iba a escribir la E, la F, la T, o sea, en algún momento le pusimos nombre y convenimos crear precisamente un abecedario y una combinación de letras para darle sentido a nuestras palabras. Otro lenguaje son los gestos, ¿sí? La comunicación no verbal que a veces dice mucho más de lo que dice nuestra boca, ¿sí? Muy bien, entonces estamos hablando de estos diferentes lenguajes. ¿Por qué el lenguaje? Entendemos que es una herramienta fundamental para nuestra comunicación. Si no tenemos un lenguaje, no nos vamos a poder comunicar. Esta comunicación y este proceso de la comunicación, como dice aquí, requiere de un sistema de signos para llegar al objetivo de un entendimiento común. Entran en juego diversos factores cuando se realiza la comunicación por medio del lenguaje, ya que se ponen en marcha funciones como la inteligencia y la memoria lingüística. El lenguaje constituye una de las características principales que separa a nosotros como humanos, nos separa de los animales, ¿sí? De la fauna, que finalmente también ellos tienen otros lenguajes y otras formas de comunicación, pero nosotros avanzamos al nivel de crear un lenguaje escrito, de escribir, de leer. Los animales de manera muy precaria, pero ellos tienen una forma de comunicarse, con sonidos, con movimientos, con acciones, eh, con contacto, ¿sí? Con el contacto físico también. Entonces, nosotros hemos desarrollado como humanos la posibilidad de comunicarnos a través de un lenguaje oral y un lenguaje escrito. ¿Cuáles son esos tipos de lenguaje? El lenguaje puede ser verbal. Emisor y receptor, como dijimos ahorita, utilizan palabras y símbolos para comunicarse entre sí. Nos estamos comunicando de manera verbal a través del lenguaje español, ¿sí? Del idioma español, con las palabras que pertenecen precisamente a este idioma. Se puede dividir, como dijimos ahorita, en lenguaje oral y en lenguaje escrito. El lenguaje hablado utiliza la voz para transmitir un mensaje por medio de los sonidos. Y el lenguaje escrito son los sonidos de este lenguaje oral que están representados de manera escrita.
¿Hasta aquí vamos bien? No me voy a regresar obviamente tanto, pero sí quiero que partamos de esta información para que ustedes vayamos comprendiendo mejor la importancia de la comunicación escrita y de la comunicación oral. Otro lenguaje es el no verbal. Ya dijimos que el verbal puede ser oral o escrito. El no verbal, que nos acerca más, por supuesto, a los animalitos. El emisor y el receptor no utilizan palabras o signos, sino gestos o movimientos para comunicarse. Y hay algunos lenguajes que son no verbales y que nosotros utilizamos. ¿Cuál es el lenguaje facial que utilizamos para comunicarnos a través de los gestos de la cara? Díganme algún lenguaje, alguna comunicación a través del lenguaje facial. ¿Dónde lo han utilizado? Ay, me moví. Chicos, Pues, pues simplemente yo creo también el lenguaje facial, por ejemplo, cuando te preguntan algo y pues por ejemplo puedes mover la cabeza, puedes cerrar un ojo o así, entonces ya uno entiende como que está bien o que no, ¿verdad? Por ejemplo. sí, sí, claro. Cuando afirmamos, cuando decimos que no, ¿sí? Todo eso dice mucho, ¿no? Cuando abrimos mal los ojos, cuando nos sorprendemos, cuando estamos tristes, o sea, la cara va a decir muchísimo, ¿sí? Cuando cerramos la boca, cuando la abrimos de más, cuando nos reímos, cuando estamos molestos, cuando estamos hambrientos, las cejas, los ojos, la nariz, la boca, los dientes, las orejas, todo dice algo, transmite algo, inclusive el cabello, para las mujeres, que también dicen que es una herramienta de coqueteo, el cabello, cómo lo llevamos las mujeres. Entonces, todo eso forma parte del lenguaje facial, ¿sí? Sin tener que comunicar nada, ya le estamos diciendo a alguien que se calle, que hable, que no diga, que está mal lo que está diciendo, que ya te molestó, que no lo entiendes, o sea, muchas expresiones que tenemos en la cara y que nos permite comunicarnos. El lenguaje corporal, pues a través también de los movimientos, de la actitud que tenemos. Si estoy en una junta y una persona termina, no sé, agachándose completamente en el escritorio, pues para empezar no nos está haciendo caso o está dormido o está enfermo, no sabemos qué le pasó, ¿verdad? O simplemente quiere demostrarnos que está aburrido y se duerme. Y sí, sí puede pasar, ¿no? Me ha pasado con alumnos en algunas escuelas, pero muy jovencitos, ya cuando están en secundaria que de repente se ponen muy rebeldes o en preparatoria. El lenguaje corporal dice mucho, si estoy enfermo, si estoy triste, si estoy abatido, si estoy aburrido. ¿Alguien tiene algún ejemplo de lenguaje corporal que haya interpretado o que haya vivido recientemente? Por ejemplo, cuando dicen, o sea, últimamente, por ejemplo, a mí me han dicho, por ejemplo, cuando alguien estás hablando, teniendo una conversación y la otra persona, por ejemplo, está cruzada de brazos, por así decirlo, dicen que estás como en un acto de negación, sí, o sea, de que no te, o sea, estás escuchando, pero al final como que no lo estás entendiendo o lo estás escuchando nada más, digamos, por compromiso. Este, eso es pues también parte del lenguaje corporal, ¿verdad? El lenguaje corporal, sí. Inclusive dicen que poner los brazos así es rechazo total, o sea, no me importa lo que estás diciendo y no, ni lo voy a hacer caso, o sea, casi, casi. Entonces, perdón, así es, esto que estoy haciendo es también lenguaje corporal de que estoy enferma. Eh, claro que sí, el que mueve las manos, el que se cruza de brazos, el que se pone las manos en la cintura, ¿sí? El que desvía mucho la mirada, el que se agacha y no quiere que ni lo vean, ¿no? O sea, si me preguntan algo en la junta, mejor me agacho y así como en la primaria, mejor que el profe no me vea para que no me pregunte, ¿no? Son muchas, expresiones corporales las que tenemos. eh, a una persona que es muy segura, la forma en que camina, la forma en que pisa, te das cuenta. Por eso te recomiendan mucho que estudies todos tus expresiones corporales, tus expresiones faciales,
por ejemplo, al momento de que vas a solicitar un empleo, porque la forma, inclusive la forma en que aprietas la mano al saludar, dice mucho de tu personalidad, ¿sí? La forma en que te sientas, la forma en que te recargas en la silla, el hecho de que a lo mejor estés jugando con un clip, con un llavero, o sea, si estás con nervios, lo vas a reflejar en muchos aspectos, ¿sí? Entonces, el lenguaje corporal que utilizamos, hay que también que saber utilizarlo, saber emplearlo a nuestro favor. Y algunos de los signos, aquí dice, bueno, estos son los signos, los lenguajes, y existen varios signos que son reconocidos como lenguajes. Aparte del lenguaje oral y escrito que nosotros tenemos, también hay lenguajes que se han desarrollado conforme a las necesidades de la población, ¿sí? Si una persona no tiene la posibilidad de hablar, no tiene la posibilidad de escuchar, se han creado un conjunto de gestos corporales que le permiten a la persona comunicarse, ¿sí? Y hay personas que, pues, dan conferencias inclusive, ¿no? A través del lenguaje de señas. Lo hemos visto que cada vez es más inclusivo este lenguaje de señas, porque si algún funcionario como la presidenta de la República está dando un comunicado importante, ya la televisión tiene ahí la reproducción al lado de una persona que está traduciendo el lenguaje de señas, lo que dice la presidenta, para que las personas que no escuchan, ¿sí? Puedan entender el mensaje que se está diciendo. Entonces, este lenguaje de señas ya está respondiendo y que deberíamos, yo creo que aprenderlo todos. No se ha hecho tan masivo esto, pero sería un aprendizaje importante para nosotros tener otro elemento más para comunicarnos. Es decir, tendríamos otro lenguaje para comunicarnos. Y precisamente es parte de la inclusión, ¿no? De lo que estamos viviendo en estos tiempos modernos. ¿Alguien de aquí sabe de sistemas o ha estudiado sistemas? Porque también la programación, precisamente en sistemas, es otro conjunto de reglas que solamente dominan los especialistas en la comunicación. Ellos crean un lenguaje eh, para programar, para que nosotros podamos hacer uso de todas estas herramientas. Ellos ya se prepararon precisamente para, para poder crear esos softwares, ese hardware y darle sentido precisamente a todo lo que hay detrás de de una presentación de PowerPoint o un texto en Word, o simplemente de que ahorita nos podamos comunicar a través de esta pantalla. Entonces, ese lenguaje de la programación, nosotros conocemos una mínima parte como usuarios de los programas computacionales, pero los ingenieros, los desarrolladores, dominan precisamente este lenguaje de la programación. Y el lenguaje musical. ¿Alguien de aquí es músico o le gusta la música? ¿Tiene conocimientos de música? ¿Nadie? ¿No? Que hayan aprendido a tocar guitarra ahí en la secundaria, ¿no? Bueno, pues el lenguaje musical también tiene sus reglas, sus signos, y es un lenguaje universal, ¿verdad? Si yo tengo una partitura y alguien conoce de música, en cualquier país en el que se encuentre, es un lenguaje que unifica a quienes lo dominan y quienes lo leen. Entonces, es un lenguaje único que pertenece a la música y que se refleja en una partitura. Tienen inclusive su forma de escribirse, sus signos, un pentagrama, las notas tienen una forma de colocarse en el pentagrama. Y luego ahí todos los demás elementos, ¿sí? Eh, las corcheas, las claves, todo eso, que forma parte de este lenguaje musical y que es, como les digo, universal. Ojalá, digamos, si a alguien le gusta la música, acercarnos un poquito a esta manifestación artística sería muy enriquecedor. Entonces, ya vimos
lo que es el lenguaje oral, el lenguaje escrito, los diferentes tipos de lenguaje, y vamos a ver brevemente el tiempo que nos alcance para ver el lenguaje oral. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo entendible hasta el momento? Vamos Sí, a hacer un... hasta ahorita sí, perdón. Gracias, Daniel. Vamos a hacer, les quería comentar al inicio de la clase, yo les voy a encargar 2 o 3 ejercicios, bueno, más bien 3 ejercicios, uno por clase, lo vamos a subir a la plataforma y yo les voy a dar ahí la retroalimentación. Vamos a hacer algunos escritos y algunos van a ser de manera oral. Entonces, con eso vamos a obtener la calificación final. Entonces, ahorita de manera inicial les voy a pedir una carta. Ahorita les explico de qué se trata el ejercicio que les voy a dejar como, digamos, como actividad de tarea, ¿verdad? Y tendremos toda la semana para hacerlo. Y yo para revisarlo también y darles su evaluación. Vamos a platicar del lenguaje oral, que ya dijimos que es la forma de comunicación en la que utilizamos la voz. Una disculpa porque mi voz está fatal ahorita, pero es por la enfermedad. Y las palabras que se hablan en voz alta. Es una forma, la más antigua de comunicarnos y es la más natural de la comunicación humana. Obviamente ha tenido sus ajustes, ha tenido, si en un inicio me supongo que los primeros habitantes, la gente primitiva, pues tenía formas de expresarse a través de ciertos sonidos guturales que después les fuimos dando forma, ¿no? Después aprendimos a utilizar ahí pues la respiración, los dientes, la lengua, los labios, todo eso que forma parte precisamente de la comunicación verbal. El lenguaje oral, las características es que es efímero, que significa que no se puede guardar o archivar fácilmente. Si esto no lo estuviéramos grabando, pues se quedaría nada más en lo que ustedes captaron en esta noche, ¿verdad? Pero si es una plática así informal, eh, pues las palabras, como dicen, se las lleva el viento. Obviamente nos quedamos con la idea principal, pero tiene la característica de que es efímero a menos de que ya se grabe en algún dispositivo, ¿verdad? Que ahora lo tenemos muy al alcance de la mano. También el lenguaje oral o la forma de comunicarnos de manera oral va a ser más informal que el lenguaje escrito, ¿sí? Si nosotros mandamos un mensaje a través del WhatsApp de manera oral, está más lleno de modismos, está más lleno de esas formas o de esos clichés, de ese lenguaje que nosotros compartimos con el amigo, con la mamá, con el papá, con los hermanos. Tiende a ser más informal. Ya si damos una plática, si preparamos una conferencia, obviamente va a ser un lenguaje más formal, pero normalmente es más informal. El lenguaje oral puede ser más emocional y expresivo. Aunque en el lenguaje escrito tenemos signos que nos ayudan a interpretar o nos ayudan a indicar dónde se exclama admiración, dónde se pregunta, dónde se grita, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando, tenemos más posibilidad de transmitir emociones. Podemos bajar la voz, podemos atenuarla, podemos subirla, podemos gritar, podemos expresar emoción, podemos ser enérgicos y todas esas emociones, tenemos la ayuda de precisamente el lenguaje, el viento, la garganta, inclusive el apoyo de los gestos, ¿no? Lo que decíamos ahorita, la comunicación no verbal. Entonces, el lenguaje puede ser más emocional y más expresivo que el mismo lenguaje escrito. Y también tiende a ser un poco más interactivo, lo que significa que los oyentes pueden hacer preguntas y comentarios en el tiempo real como estamos ahorita. Sí, yo puedo hacer alguna pregunta, puedo invitarlos a que comenten y ustedes pueden intercambiar ideas. A veces si yo escribo un libro, sí, si yo soy creadora de algún instructivo, pues no voy a tener la retroalimentación tan rápida como si lo expongo de manera oral, como en este momento. Y vamos a ver brevemente el lenguaje escrito.
El lenguaje escrito se refiere a la forma de comunicación en que las palabras se escriben en papel o a través de un medio digital. Esta forma de lenguaje es más reciente que la oral y ha sido utilizada por los seres humanos desde la invención de la escritura, desde que empezamos a decir cómo se escribía la E, la A, la F, la T. El lenguaje escrito se utiliza en situaciones cotidianas como la escritura de cartas, correos electrónicos, informes y documentos. ¿Sí? ¿Cuáles son las características que distinguen a este lenguaje escrito? Es más formal que el lenguaje oral, tiende a ser más formal, aunque ya sabemos que en las redes sociales no es tan formal. Es más preciso y detallado. Puede ser más preciso y más detallado, ¿sí? Que el lenguaje oral. El lenguaje escrito puede ser revisado y editado antes de ser enviado o publicado. Inclusive si yo estoy mandando un correo electrónico, como comentaba nuestro compañero Daniel, de perdido le doy otra leída antes de mandar el correo, ¿sí? Mínimo le doy una leidita para ver si no me equivoqué. Inclusive si yo mando un WhatsApp, a veces nos regresamos a editarlo, lo enviamos eh, para saber si se comprende la idea. Entonces, el lenguaje escrito puede ser revisado y editado antes de ser enviado. Y también tiene la facilidad de que puede ser guardado y archivado con más facilidad. Estas son, digamos, un pequeño cuadro comparativo de lo que es el lenguaje oral y el lenguaje escrito. ¿Cuáles son las diferencias? El lenguaje oral es directo, el escrito es indirecto. El lenguaje oral suele ser informal, el registro escrito es más formal, suele ser más formal. El mensaje se codifica, el oral, haciendo uso del timbre, el tono, la intensidad y la acción corporal. El lenguaje escrito se codifica mediante signos gráficos, grafemas y los signos de puntuación. El lenguaje oral muchas veces se tiende a improvisar. Vamos a ver más adelante, como les decía cuando les di la bienvenida a esta clase, que el apoyo del texto, cuando yo voy a dar una charla o voy a dar un curso, voy a dar una conferencia, es fundamental para que no tengamos que improvisar tanto y nos salga mejor la comunicación. Obviamente en el lenguaje oral e informal sí se tiende a improvisar mucho. En el lenguaje escrito se prepara, por lo que el contenido es un poquito más riguroso, preciso y claro. El lenguaje oral es creado a partir del contexto y el lenguaje escrito es creado independientemente del contexto. Es decir, si yo estoy hablando acerca de alguna situación, el contexto va a influir mucho en lo que yo estoy diciendo. Y el lenguaje escrito, independientemente de la situación en la que yo encuentre a la persona que va a recibir mi comunicación escrita, el lenguaje escrito tiene su mensaje directo, ¿sí? No pasa nada, no sabemos en qué situación está la persona. Sin embargo, cuando estamos hablando, sí sabemos en qué contexto estamos dando esa comunicación. El lenguaje oral, como dijimos ahorita, nos permite aclarar dudas y preguntas en este momento. Y el lenguaje escrito carece de retroalimentación o al menos es un poco más tardada la retroalimentación. Ahorita ya, por ejemplo, si alguien da una conferencia en línea, inclusive podemos enviar preguntas al momento, podemos tener un chat abierto con esa persona y podemos comunicarnos de manera más inmediata. Pero en el lenguaje escrito va a ser difícil que que yo pueda retroalimentarme con un escritor, retroalimentarme con el creador de algún programa y todo eso. Entonces, el lenguaje oral tiene más interactividad que el lenguaje escrito. ¿De acuerdo? Esto es solamente un general de lo que estaremos viendo de las características del lenguaje oral y del lenguaje escrito. No voy a abusar mucho de ustedes porque el problema que se presentó, de todos modos, ustedes tendrán planeado planeada su noche, sus actividades. Nada más quiero decirles, voy a subir una actividad y se va a tratar de algo muy sencillo que les voy a pedir que elaboren y que suban a la plataforma. Vamos a elaborar una carta
dirigida a una universidad donde nosotros estamos solicitando que nos acepten como estudiantes. Esta es una práctica que se utiliza en universidades muy grandes o, por ejemplo, en Estados Unidos, que tenemos que elaborar una carta de presentación personal donde decimos, aparte de nuestro interés de formar parte de esa universidad, también manifestamos algunas características que nos hacen ser el candidato ideal para formar parte de esa comunidad universitaria. No sé si me estoy explicando, sería una carta de presentación personal. Háganlo de manera figurativa, pueden inventar el nombre de la universidad o pueden poner el nombre de alguna universidad a la que ustedes aspiran a ingresar. Es una carta firmada por ustedes y en sentido figurado ustedes quieren cursar alguna eh, carrera, no sé, pueden inventarla inclusive y van a decir ustedes ahí sus logros, su formación, que han logrado hasta el momento, también los valores en los que han crecido, no sé, pueden hablar de los valores familiares y por supuesto también tienen que hablar de la institución a la que quieren pertenecer, por qué les interesa pertenecer a esa universidad. Ese va a ser el primer ejercicio que vamos a elaborar. Yo mañana subo la actividad a la plataforma para que puedan ustedes ahí ver las características del trabajo que requiero. Y también les voy a compartir un pequeño manual de redacción, perdón, de escritura, ¿sí? Obviamente en esta clase no nos vamos a ir a los acentos, al pronombre, al sustantivo, al adverbio, pero sí quiero que lo tengan a la mano para que le den una repasada y si es posible en estas 4 semanas lo vayan leyendo. Es un manual muy sencillo, es un manual que se pueden encontrar ustedes en línea, hay otros que son más sencillos, pero sí me interesa que vayamos leyendo ese manual, lo voy a subir a la plataforma, no les voy a preguntar sobre el manual, pero sí me interesa que lo vayan leyendo en alguna oportunidad que tengan. ¿De acuerdo? Entonces son 2 actividades, una que empiecen a leer el manual y la segunda es la carta de presentación personal, cuyas características las voy a subir mañana en la plataforma. ¿Alguna duda, algún comentario en esta primera sesión? ¿Las actividades se van a subir a la plataforma o a un correo? Lo van a subir ahí mismo. La actividad ahí viene la indicación para que ustedes suban el documento en la actividad. Y ahí mismo yo subo la pequeña retroalimentación para que ustedes vean su evaluación. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, Eduardo. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Bueno, pues les agradezco mucho esta noche. Recuerden que esta clase se queda grabada, entonces pueden acceder los que no hayan visto todo o pueden checarla en cualquier momento. Entonces, la presentación, una disculpa, la presentación también que ahorita revisamos y que nos sirvió de apoyo para la clase, también la voy a subir para que ustedes la tengan. ¿De acuerdo? Y pues muchas gracias. Me reitero a sus órdenes. Estaré ahí en el chat y cualquier situación que se presente, cualquier duda, estoy a sus órdenes y nos veríamos, si Dios quiere, el próximo martes. ¿De acuerdo? Gracias. Que Gracias. pasen bonita noche. Hasta la Igual, próxima. maestra. Bye. Bye.